Continuamos con más en la revista para hablar de esta nueva ley de la coca que ya ha sido sancionada por la Cámara de Senadores, pero aún no ha sido promulgada por el presidente Evo Morales. Nos acompaña el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, para hablar del contenido de la misma. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. Decía la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, que esta ley modifica parcialmente la ley 1008. ¿Era lo que esperaban los opositores? No, yo creo que esta ley es un atentado contra la sociedad, es un atentado contra el futuro de nuestra nación, de nuestros hijos. ¿Por qué, Gabriela? Porque el problema de la hoja de coca no es que la hoja en sí sea mala, es el uso que se le da. Hay un uso legal, que es lo que comúnmente se llama el acullicu, que es parte de la cultura de muchas regiones del país. Bueno, ese uso legal ya está asegurado su provisión con las 12.000 hectáreas que decía la anterior ley, que estaban en los yungas. ¿Por qué en los yungas? Porque los yungas es una zona tradicional que viene de antes de la colonia produciendo coca. ¿Cuál es el problema? Que le han aumentado 10.000 hectáreas más, llegando a 22.000 hectáreas. Ahora, ¿qué pasa? La coca que no se usa para la acullicu, no hay donde equivocarse, se termina convertida en droga, en cocaína, para hablarlo claro. ¿Y qué pasa aquí, Gabriela? Primero, hay dos problemas. Uno es la cantidad, ¿no? No se necesitan 22.000 hectáreas de coca para abastecer la demanda para el consumo del acullicu, del masticado. Hubo un estudio de la Unión Europea que estaba terminado el año 2010. El gobierno se lo guardó 3 años porque al parecer la cifra que indicaban ahí era mucho menor. Y al final el gobierno dijo, no, hacen falta 14.700 hectáreas para abastecer la demanda, la demanda para el masticado. ¿Por qué llegar a 7.000 más? Bueno, ¿cuál es el problema? Las otras 7.700 que han aprobado, esas para el Chapare, que están en el Chapare, tienen dos problemas. Uno, que por la costumbre de la gente, por la costumbre, Gabriela, no se consumen para el masticado. O sea, si usted hace todos los estudios, una encuesta, y la misma gente de lo que llamamos el Chapare, que es el trópico de Cochabamba, se abastece de hoja de los yungas para su consumo personal. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Conoce usted? Bueno, dicen que es más amarga, dicen que es más áspera y lastima la boca, en fin. ¿Por qué aumentar entonces las áreas de cultivo en el Chapare? No hay una justificación, sí hay una explicación. El presidente Evo Morales, una vez más, ha preferido actuar como presidente de la Federación de Sindicatos del Trópico de Cochabamba y no como presidente de Bolivia. En lugar de él como presidente velar por el interés de todos los bolivianos, de velar por nuestra seguridad, de velar porque no haya tanta droga, de velar porque evitar que haya cocaína que esté destruyendo la vida de nuestros hijos, él ha preferido salvaguardar los intereses económicos, repito, de quienes él representa. ¿Qué pasa con lo que está quedando con esta ley? No, usted preguntaba bien. Según el mismo estudio que ha publicado el gobierno con el asesoramiento de Naciones Unidas, el monitoreo de cultivos de coca del 2015, una hectárea en los yungas produce al año 1.3 toneladas de coca, da cerca de 20.000 toneladas de coca. Pero en el Chapare, una hectárea produce el doble, 2.7 toneladas de coca, da otras 20.000, ¿no? Entonces tenemos casi 40.000 toneladas de hoja de coca que van a estar disponibles en el país. ¿Y para el acullicu cuánto se necesitaba? Para el acullicu hay el estudio ese que, con los datos del gobierno, que no sabemos si son los correctos, con los datos del gobierno, pues le estoy repitiendo que se lo guardaron el estudio de la Unión Europea y después lo reformularon. Se necesitaba entre 18.000 y 20.000 toneladas. Entonces va a haber casi otras 20.000 toneladas excedentarias. ¿No es para la industrialización que está fomentando el gobierno? ¿Pero cuál industrialización? Yo le pregunto, ¿cuál industrialización? El presidente Evo Morales lleva 11 años en el gobierno. Estamos en el año número 12. Y no han industrializado nada. Entonces, lo que no se hizo en los 11 años anteriores, no lo van a hacer ahora. Pero primero están legalizando esta coca excedentaria y después dicen, vamos a industrializar. ¿Cuál es el problema con la industrialización? Primero, que no ha funcionado. Y segundo, es para qué. Ahora dicen para exportar. Y aquí nuevamente se está mintiendo, Gabriela. Yo quiero aclarar algo. Cuando Bolivia se retira de la Convención contra los estupefacientes y después vuelve a ingresar, pone una reserva que es para el acullicu en Bolivia. Es decir, Bolivia dice, mira, yo quiero que se registre que en mi país se acostumbra a masticar la hoja de coca y eso no es estupefaciente. Nos han aceptado de vuelta con esa reserva, pero eso vale solo para Bolivia y solo para ese uso. Permítame, senador, estamos a nivel nacional. Ya preguntas desde la ciudad de La Paz. Pablo Montaño, adelante.
Gracias a mi colega Gabriel Oviedo. Muy buenos días. Al senador Ortiz la consulta. El presidente Evo Morales señaló que la oposición no tiene criterio para hablar sobre este tema y tampoco la moral para hacerlo. Son los dichos del presidente Morales. ¿Qué responde usted, senador? Mire, pero ¿qué moral podemos hablar? Primero, él era pues el que dirigía los bloqueos para que se siga produciendo hoja de coca, ¿o no? ¿Cuántas veces no fue cercada de la paz por estos bloqueos para que se siga produciendo coca excedentaria? Yo aquí aclaraba que obviamente nadie se opone a la coca para el masticado, para el cuyico, pero esa es la coca de los yungas, no es la coca del trópico de Cochabamba. Segundo, hay otros países que producen hoja de coca, pero es ilegal. Aquí se producía hoja de coca, pero era ilegal. Lo que no se puede hacer es legalizar lo ilícito, porque no se puede legalizar hoja de coca que termina convertido en droga. El anterior representante de la Agencia de Naciones Unidas de Lucha contra las Drogas, el señor Guedes, declaró, y así está en el estudio que presentaron, que más del 93% de la hoja de coca del trópico de Cochabamba va a los mercados ilegales. Es una forma elegante de decir que va a terminar convertida en droga o va a terminar convertida en cocaína. Entonces, no hay forma de justificar una ley que legaliza una coca excedentaria que va a terminar siendo materia prima para la fabricación de drogas. También es bueno destacar, no hay forma de justificar esto ni con la industrialización ni con la exportación. Primero, la industrialización no ha funcionado en los 11 años anteriores. La exportación tampoco va a funcionar porque no le podemos exportar a los otros países que siguen considerando a la hoja de coca un estupefaciente. Entonces no nos van a comprar nada originado en esta hoja de coca. Por eso es que esta ley la consideramos un atentado contra la sociedad, un atentado contra la seguridad de la nación boliviana, porque está claro que van a haber 40.000 toneladas de hoja de coca disponibles, 20.000 quizás, según el estudio del gobierno, sirvan para abastecer la demanda de cuyico, que eso es legal, pero van a haber otras 20.000 excedentarias. ¿Sabe para cuánto sirven 20.000 toneladas? Dicen que con las nuevas tecnologías se puede producir hasta 5 kilos de cocaína por tonelada de coca. Serían 100.000 kilos de droga. Esto es un problema serísimo. Por favor, la consulta es, por ejemplo, uno de los dirigentes, exdiputado, autoridad de los cocaleros en el Chapare, habla de pagar impuestos. Acá en la zona de los Yungas no se han atrevido a hablar sobre ese tema aún. Se han ampliado las hectáreas. Ya está aquello ahora plasmado en la ley. ¿Le parece que pagar impuestos sería bueno? Lo que pasa es que no se puede pagar impuestos sobre lo ilegal porque es una forma de legalizarlo. Podrían pagar quienes proveen hoja de coca para la cuyicu porque eso es una actividad legal. Lo que nunca se puede permitir, y es la trampa que estaba en esa ley, es que la coca excedentaria, la coca que se destina a los mercados ilegales, la coca que termina convertida en materia prima para la fabricación de droga, de cocaína, nunca va a poder ser legal y no debe ser legal como se la está pretendiendo hacer esta ley, por lo tanto, ahí no hay que hablar de impuestos para legalizarla. Senador, esta ley también, al aprobar una mayor cantidad de hectáreas para el cultivo, aprueba la intensificación de los controles en las zonas para evitar el desvío de la hoja de coca. No, la ley simplemente está yendo a aumentar la legalidad, las hectáreas que ya estaban legales. Incluso les quiero decir que hace 2 años presentaron un estudio diciendo que en Bolivia solo habían 20.000 hectáreas de hoja de coca. Ahora han elevado el límite legal, o sea, han aumentado más de lo que había supuestamente, tomando los datos del mismo gobierno. El mismo señor de la Naciones Unidas que hizo ese estudio fue el que declaró que 93% de la hoja de coca que se produce en el trópico de Cochabamba se comercializa a través de los mercados ilegales. ¿Por qué a través de los mercados ilegales? Porque termina convertida como materia prima para la fabricación de droga. ¿Cómo usted se explica que las fábricas de cocaína que muchas veces aparecen en nuestro departamento no podrían funcionar si no tuvieran pues la materia prima disponible, que es la hoja de coca? Esos son toneladas y toneladas de hojas de coca para estas fábricas de cocaína que circulan por nuestra carretera. Muchas gracias, senador, por esta entrevista. Agradecemos también a Pablo Montaño en La Paz por su participación en la misma. Gracias a nuestra colega Gabriel Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Un abrazo al senador Ortiz. Gracias. Continuamos.